Muy buenas, una vez más aquí, compañeros jóvenes estudiantes, una vez más con ¿verdad? Con este video siempre de Matemáticas 2 para ir avanzando un poco, ¿verdad? Matemáticas 2, hemos estado, ¿verdad? Revisando, ¿verdad? Las unidades correspondientes ¿verdad? A lo que son las funciones y gráficas de funciones lineales y funciones cuadráticas. Entonces ya para finalizar la unidad, pues hay una especie de tarea general de toda la semana, de toda la unidad, y comienza con lo siguiente. Número 1, selecciona la letra correspondiente a la respuesta correcta en cada caso. La primera pregunta es, ¿la palabra función indica independencia, dependencia, suma o división? ¿Verdad? La palabra función indica dependencia, ¿verdad? Porque no se olviden que ahí interviene f de x, que también lo simbolizamos como y, ¿verdad? Y la variable x que se le llama variable independiente, y la y que es la variable dependiente, ¿verdad? Porque el resultado depende del valor que se le dé a x, ¿verdad? Entonces, por eso, una función indica dependencia. ¿Verdad? Cuando x es esto, entonces y es esto otro. La número 2 dice es el conjunto de valores permitidos para la variable independiente, es decir, el conjunto formado por los componentes en x de los pares ordenados de la función, ¿verdad? Ese conjunto permitido es el dominio, ¿verdad? El dominio, les mencionaba que el dominio, ¿verdad? Justo es eso, el conjunto de todas las variables, todos los valores de x, ¿verdad? Que puede aceptar la función sin que haya, ¿verdad? Sin que tire un error, ¿verdad? Sin que haya alguna indeterminación, sino que, ¿verdad? Usted sustituye, por ejemplo, en una calculadora o en Excel o en una computadora, ¿verdad? Sustituye a x y al final le va a dar un resultado que no va a haber ningún problema, no va a ser una raíz cuadrada de un número negativo, no va a ser una división por cero. A eso se refiere el dominio, a todos los valores que puede aceptar, ¿verdad? La función como valores de x. En cambio y es el resultado, ¿verdad? Son los valores que va a dar la función producto de haber, ¿verdad? De haber ingresado los valores de x. Entonces eso mencionábamos pues que los valores de x se le llama dominio. La tercera pregunta dice, es el punto donde la gráfica de la función corta el eje y, es decir, cuando el valor de x es igual a 0. A ese punto se le llama intercepto en y, ¿verdad? Porque es cuando corta el eje y es cuando x es 0, ¿verdad? Porque cuando x es 0, horizontalmente, ¿verdad? No se mueve nada, entonces lógicamente cualquier punto va a caer dentro del eje y, ¿verdad? Sea positivo o negativo. Entonces a eso se le llama intercepto en y. 4. Es el punto más bajo sobre la parábola si ésta se abre hacia arriba, o el punto más alto si ésta se abre hacia abajo. Ese es el vértice, ¿verdad? Ya vimos en el video anterior las gráficas y ahorita vamos a ver más adelante otro. Y la quinta pregunta dice, la gráfica de la función cuadrática se denomina, inciso A, recta. No, la recta es la gráfica de una función lineal, ¿verdad? No cuadrática. La parábola, ¿verdad? Se llama la gráfica de la función cuadrática. El círculo es ¿verdad? Es una figura y el vértice es un punto, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es la gráfica. Ya en la parte 2 dice, determine si los siguientes conjuntos de pares ordenados representan una función, ¿verdad? Sabemos que para que un conjunto de pares ordenados representen una función, ¿verdad? Los valores de x solo deben, ¿verdad? Solo deben de tener una imagen, es decir, los primeros números que corresponden a los componentes en x no se deben repetir. Entonces aquí vamos a checar, ¿verdad? Los primeros números de cada par ordenado. Está el 1, está el 2, está el 3, está el 4 y está el 5. Como no se repite ninguno, ¿verdad? Sí representa, pues los valores de x no se repiten. En el inciso B, ¿verdad? Tenemos los números como primera componente, negativo 1, 1, 3 y negativo 1. Vemos que negativo 1 se vuelve, ¿verdad? Se repite, entonces no representa una función, pues negativo 1 tiene dos imágenes. Tiene el 0 y tiene el 6, ¿verdad? En ese caso no es función. Las y sí se pueden repetir, pero las x no. En el inciso C dice,
hay que chequear los primeros números, ¿verdad? 5, 10 y 15, ¿verdad? Si representan, pues los valores no se repiten. En el D, ¿verdad? Negativo 2, aquí se repite, ¿bien? 0, 2 y negativo 2 se repite más bien, ¿verdad? Está en 3 veces, entonces no representa una función, ¿verdad? Pues negativo 2 tiene 3 imágenes, aquí está menos 4, aquí está menos 2 y aquí está 6. Y solo debe tener una sola imagen. En el punto 3 dice, haga la gráfica de las siguientes funciones lineales mediante sus interceptos, ¿verdad? En el video anterior le mencionaba que geométricamente dos rectas, ¿verdad? Dos puntos definen a una recta y que esos dos puntos pueden ser cualesquiera, siempre y cuando estén dentro de la recta, ¿verdad? Pero en este caso el texto nos pide que busquemos los dos puntos que corresponden a los interceptos. Entonces el intercepto en Y es cuando X vale 0. Entonces aquí sustituimos a la X por 0, ¿verdad? Aquí está, sustituimos a la X por 0, nos queda que Y, que es lo mismo que f de X, es igual a 0 menos 3 y 0 menos 3 es igual a negativo 3. Entonces se nos formó el par ordenado 0, negativo 3. Cuando X es 0, Y es negativo 3, ¿verdad? Por eso es que decimos que 0, la X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente, porque depende del valor, ¿verdad? De 0. Entonces ahí se forma ese intersecto en X. El intersecto en Y es cuando el intercepto en X, perdón, el anterior era el intercepto en Y. El intercepto en X es cuando Y vale 0. Entonces la función la igualamos a 0, ¿verdad? Entonces este 3 que está restando pasa al otro lado a sumar y por lo tanto el intercepto en X, ¿verdad? Es 3, 0. Entonces ya con 2 puntos bastan para graficar una recta, ¿verdad? Será negativo 3 y 3, 0, ¿verdad? Entonces aquí hay más puntos por si usted quiere, pero aquí están los que encontramos el intersecto. 0, negativo 3 y 3, 0, ¿verdad? Estos son los que graficamos, ¿verdad? Pero aquí yo le escribí muchos más puntos, ¿verdad? Por si usted quiere muchos más puntos, ¿cómo? Simplemente dándole valores, ¿verdad? A X. Por ejemplo, le vamos a dar negativo 5. Cuando X es negativo 5, nos queda negativo 5 menos 3, ¿verdad? Y negativo 5 menos 3 es negativo 8. Entonces, cuando X es negativo 5, Y es negativo 8, miren. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando Y es negativo 4, nos quedaría negativo 4 menos 3, negativo 7. Y así, ¿verdad? Se pueden ir buscando más puntos. Así encontré los diferentes puntos. Por ejemplo, miren aquí cuando X es 2, Y dio negativo 1, ¿verdad? Busquemos. Aquí está, ¿verdad? Aquí está el origen, aquí es donde se cruzan las rectas. Entonces dice que cuando X es 2, Y es negativo 1. Miren, este punto por ahí pasa la recta, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que ¿verdad? Les escribí más valores por si ustedes quieren practicar en su casa, ¿verdad? Pueden comprobar, ¿verdad? Que estos valores salen de sustituir a la X, ¿verdad? Este valor de X en la función, ¿verdad? De sustituir, por ejemplo, cuando a la X la sustituimos por 2, acuérdense que es X menos 3 la función, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 menos 3? Es negativo 1, ¿verdad? Entonces, fue lo que vimos ahorita. Cuando X es 2, ¿verdad? Y es negativo 1, ¿verdad? Pasa por el punto. Entonces, eso es lo que, ¿verdad? Lo que hicimos y en puestos 2 puntos, lógicamente tire la recta, ¿verdad? Y no olvide que cuando usted haga a mano una recta, ¿verdad? Lleva, como se dice comúnmente, lleva flechita a ambos lados, porque si no lleva flechita, entonces no es una recta, ¿verdad? Aquí les pido disculpas porque, ¿verdad? En el software que hice yo ¿verdad? Esta gráfica no permite esa flechita, pero deben de ir, porque eso indica que va hasta el infinito, ¿verdad? Hasta el infinito positivo, hasta el infinito negativo. La siguiente función es negativo X más 5. El intercepto en Y es cuando X es igual a 0, ¿verdad? Entonces nos queda negativo 0 más 5. Entonces el resultado final es 5, ¿verdad? Porque 0 más 5, ¿verdad? Es 5. No importa que sea menos 0 o más 0. Ya les he mencionado que el 0 no es positivo ni negativo, es elemento neutro. Entonces cuando X es 0, Y es 5. Entonces nos dio el par ordenado 0,5. 0 para la X y 5 para la Y. El intercepto en X sabemos que hay que igualar a la función a 0. Entonces aquí tenemos negativo 5,
negativo x más 5 es igual a 0, ¿verdad? Entonces este 5 que está sumando pasa al otro lado a restar, nos queda negativo x igual a negativo 5. Pero luego ¿verdad? Aquí hay como que hay un negativo 1 y ese negativo 1 que multiplica pasa al otro lado a dividir y menos entre menos es más, entonces el negativo 5 se convierte en positivo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando a la y la sustituimos por 0, x es negativo 5. Entonces ya tenemos esos dos interceptos y procedemos, ¿verdad? A graficar, ¿verdad? A graficar. Entonces aquí tenemos cuando x, ¿verdad? Cuando x es 0, lo que acabamos de hacer, y es 5. Entonces aquí está, ¿verdad? El origen. Entonces como x es 0, no nos movemos nada para ningún lado y verticalmente nos movemos 5 para arriba porque el 5 es positivo. Entonces fíjense bien que ahí es donde la gráfica corta al eje y, por eso se llama el intercepto en y solo se cumple cuando a 0 le damos el valor, ¿verdad? Cuando a x le damos el valor de 0, ¿verdad? El otro punto es, ¿verdad? Es el que acabamos de encontrar más bien, ¿verdad? Que a 0, ayer le dimos el valor de 0, es decir, igualamos la función a 0 y el resultado nos dio 5. Entonces, aquí estamos en el origen, el valor de x es 5, nos movemos 5 hacia la derecha y hacia arriba, verticalmente no nos movemos nada porque la componente en y es 0. Entonces el punto ahí cae, ahí corresponde. Por eso es que decimos que en ese punto la gráfica corta al eje x. Y eso se da solamente cuando y vale 0, ¿verdad? Y al igual, pues aquí tenemos otros, ¿verdad? Otros pares ordenados más, por si usted quisiera ejercitarse, negativo 1, cuando x es negativo 1, y dio 6, ¿verdad? Entonces vamos a verificarlo acá. Cuando x es negativo 1, entonces sería menos por negativo 1 y menos por menos es más, entonces nos quedaría positivo 1 más 5 es 6, ¿verdad? Entonces, cuando x es negativo 1, miren, y es 6 y lo podemos verificar en la gráfica, ¿verdad? Miren, aquí estamos, cuando x es negativo 1, nos vamos a ir para arriba. Miren, y es 6 y ese punto caería dentro de la gráfica. Y así sucesivamente usted puede ver más ejemplos de este tipo. La tercera función, ¿verdad? Es negativo 3x más 6, ¿verdad? Negativo 3x más 6. Voy a aprovechar ahorita a mencionarles, ¿verdad? Que este dato en esta ecuación de la recta lineal, ¿verdad? Al valor al número, al coeficiente que acompaña a la x se le llama que es la pendiente. Y cuando este número es negativo, entonces la recta se va así en este sentido, de abajo hacia arriba, pero buscando hacia la izquierda. Y cuando este número que acompaña a la x es positivo, entonces, ¿verdad? De abajo hacia arriba, pero hacia la derecha, ¿verdad? La pendiente es positiva y la pendiente es negativa. Porque eso ya se va a ver ¿verdad? En matemáticas 4, ¿verdad? Se va a ver esa parte de lo que es la pendiente de la recta. Entonces, ok, ¿verdad? Sabemos que para encontrar el intercepto en y, a x le damos el valor de 0, negativo 3 por 0 más 6, ¿verdad? Y todo número multiplicado por 0 es 0, entonces nos queda 6. Entonces el par ordenado es que cuando x es 0, y es 6, ¿verdad? Ahí en ese punto se interseca, ¿verdad? La gráfica interseca al eje y en ese intercepto. Luego, el intercepto en x, ¿verdad? Tenemos que igualar la ecuación, la función a 0. Entonces, negativo 3x más 6 igual a 0. Este 6 se está sumando, pasa al otro lado a restar. Y luego este negativo 3 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Oigan bien, ¿qué está multiplicando? Negativo 3. Entonces pasa a dividir negativo 3. Cuidadito, me dejan el menos al lado izquierdo del igual, ¿verdad? Entonces sabemos que negativo 6 entre negativo 3 es positivo 2. Menos entre menos es más. Entonces, cuando x es 2, y es 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos pares ordenados de los interceptos, 0, 6 y 2, 0, ¿verdad? Entonces, 0, 6 y 2, 0. Entonces vamos a ver, vamos con el primero, 0, 6, ¿verdad? 0, 6, cuando x es 0, no me muevo nada horizontalmente
Y es 6, ¿verdad? Ahí corresponde ese punto que es el intercepto en Y, repito, en donde la gráfica corta al eje Y. Y cuando la gráfica corta al eje X es cuando Y es 0, y ese caso nos dio 2. Es decir, estamos en el origen, nos movemos 2 hacia la derecha y nada hacia arriba porque Y es 0. Ahí en ese punto, ¿verdad? Es donde la gráfica, ¿verdad? Corta al eje X. Entonces ya usted, graficados los dos puntos, pues le repito, ¿verdad? Tira la recta, grafica la recta con las flechitas a ambos extremos y problema resuelto, ¿verdad? Problema resuelto. Y aquí hay un par de puntos más, ¿verdad? Un par de puntos más para verificar. Negativo 1, cuando X es negativo 1, Y es negativo 9. Aquí está. Perdón, Y es positivo 9. Cuando X es negativo 1, negativo 3 por negativo 1 es positivo 3. Menos por menos es más. Y positivo 3 más 6 es positivo 9. Entonces, en este ejemplo, cuando X es negativo 1, Y es 9, ¿verdad? Entonces, para ubicar un punto, nos colocamos en el origen, me muevo hacia la izquierda 1 porque la X es negativo 1, ¿verdad? Y una vez ahí, me muevo verticalmente hacia arriba 9, ¿verdad? Hacia arriba 9 porque la Y es positiva y es correcto, ese par ordenado que corresponde al punto aquí está dentro de la gráfica, ¿verdad? Inclusive aquí está este otro, que cuando X es 1, Y es 3. Aquí está, miren, cuando X es 1, aquí está el origen, nos movemos 1 para la derecha porque X es positivo y luego 3 para arriba, ¿verdad? 3 para arriba y aquí está el punto. El punto está dentro de la recta. Cuando X es 1, Y es 3. Aquí está, ¿ves? Negativo 3 por 1 es negativo 3 y negativo 3 más 6 es positivo 3, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes darse gusto, ¿verdad? Solo para cuestión de ejercicio ya saben que simplemente dos puntos definen una recta. Este perdón, que es el último de estas gráficas lineales, ¿verdad? Nos dan la función y de x igual a 4x menos 8. El intercepto en y hay que sustituir a x por 0. 4 por 0 es 8, 4 por 0 es 0, menos 8 igual a menos 8. Entonces se nos forma el par ordenado cuando x es 0, y es negativo 8. Para el intercepto en x, perdón, a y le igualamos, a la función la igualamos a 0, le igualamos a y. Entonces en este caso 4x menos 8 es igual a y, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces este 8 que está restando pasa al otro lado positivo. Este 4 que está multiplicando pasa a dividir al 8. Nos queda que x es igual a 8 entre 2, que es igual a 4. Entonces se nos formó el par ordenado. Este es x, ¿verdad? 4 y y, ¿verdad? Es 0. Entonces tenemos los pares ordenados 0, negativo 8 y 4,0. Vamos a ver 0, negativo 8, nos ubicamos en el, ¿verdad? En el origen. Como x es 0, no nos movemos y negativo 8 es negativo, valga la redundancia, vamos para abajo. El componente en y es negativo, entonces nos vamos de negativo 8 y ahí corresponde el punto que justo es donde la recta interseca, ¿verdad? Al eje y. Ahí es el intercepto, porque el intercepto es un punto y el hecho de cruzar, ¿verdad? Es intersecar. Entonces el otro, ¿verdad? El otro decíamos que es 4, 0 y 0 negativo 8, ¿verdad? Entonces el otro es 4, 0, ¿verdad? 4, 0, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí hay un error. Aquí hay un error en la tabla, ¿verdad? Porque a nosotros nos dio 4, 0, ¿verdad? Si 4x menos 8 es correcto, el intersecto en x, ¿verdad? 4, 0. Permítame que se me mueva esta gráfica. Entonces aquí está el intersecto en, ¿verdad? El intersecto en x, ¿verdad? Cuando y es 0, ¿verdad? X, ¿verdad? X vale 2, o sea, 2 a la derecha y y nada, ¿verdad? Entonces nos dio 2, 0, entonces lo más seguro, ¿verdad? Lo más seguro, este dato está correcto, ¿verdad? Este dato está correcto, lo más seguro la función, ¿verdad? Lo más seguro la función
aquí me equivoqué en este dato, ¿verdad? Siempre hay un error cuando la cuestión no coincide, hay un error en la gráfica de la función que pude haber utilizado otra función no 4x menos 8 o me equivoqué en un procedimiento. Y quizá usted, ¿verdad? Si usted detectó este error antes que yo, pues muy bien, excelente, ¿verdad? Este 4 pasa, ¿verdad? Pasa a dividir y yo puse escribí un 2, ¿verdad? Y es al contrario. Entonces este par ordenado es 2,0, ¿verdad? 2,0. Entonces, y sí corresponde al, ¿verdad? A los puntos. Aquí tenemos, ¿verdad? El origen. Para X no vemos 2 hacia la derecha y para Y no nos movemos nada. Ahí corresponde el punto, ¿verdad? Podemos probar con 3, ¿verdad? Además con 3, si quieren ensayar un punto más, cuando X es 3, ¿qué es Y? 4 por 3, ¿verdad? Es 12 menos 8 es 4. Entonces, cuando X es 3, Y es 4. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver si es cierto. Cuando X es 3, Y es 4. Miren. 1, 2, 3 en X y 1, 2, 3 y 4 en Y. Entonces, ese punto cae dentro de la recta. Si ese punto cayera afuera, entonces habría algún error, pero cae dentro de la recta. Sin embargo, ¿verdad? Solo se necesitan 2 y ahorita trabajamos con los interceptos porque así nos los piden en el ejercicio. Tenemos que creo que este es el último, ¿verdad? En donde la función es negativo 2x más 2. Para el intercepto en Y, sustituimos a x por 0. Entonces nos queda negativo 2 por 0 más 2. Negativo 2 por 0 es 0 y 0 más 2 es positivo 12. Entonces nos dio el par ordenado 0 para x, 2 para y. Luego sabemos que para encontrar el intercepto en x, la función la igualamos a 0. Negativo 2x más 2 igual a 0, ¿verdad? Entonces, este 2 que está sumando pasa al otro igual restando. Y este negativo 2 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a dividir al negativo 2, ¿verdad? Negativo 2 entre negativo 2 es positivo 1. Entonces no olviden que como este es x, va a ir aquí al inicio, ¿verdad? Y la y es la segunda componente. Entonces tenemos los pares ordenados 0, 2 y 1, 0. Aquí tenemos el origen, ¿verdad? Cuando x es 0, ¿verdad? Como es 0, 2, cuando x es 0, no nos movemos horizontalmente y 2 para arriba, ahí corresponde, ¿verdad? Ese intersecto en Y. Y el otro es cuando X es 1, Y es 0, aquí está también, miren, con 2 ya se traza la recta, ¿verdad? Y hay uno que otro más, vamos a probar con negativo 1, ¿verdad? Nos vamos a ir arriba a la función, cuando X es negativo 1, dice aquí que Y es 4, ¿verdad? Oigan bien, negativo 2 por negativo 1 es positivo 2 porque menos por menos es más. Y positivo 2 más 2 es 4. Entonces, cuando X es negativo 1, Y es 4. Y vamos a comprobarlo, miren. X negativo 1, nos subimos para arriba, Y es 4 y el punto cae dentro de la recta, entonces estamos en lo correcto, ¿verdad? En lo correcto y todavía tenemos otro. Puchica, yo pensé que ya íbamos a terminar. Bueno, seguimos. Tenemos la función 5x menos 10, ¿verdad? 5x menos 10. El intercepto en y es sustituir a la x por 0 en la función. 5 por 0 es 0, menos 10 es igual a negativo 10. Entonces nos quedó el par ordenado 0, negativo 10. 0 para x y negativo 10 para y. Para el intercepto en x, la función la igualamos a 0. 5x menos 10 igual a 0. Este negativo 10 pasa al otro lado, ¿verdad? A sumar nos queda 5x igual a 10. Y este 5 que multiplica pasa a dividir al 10. Entonces nos queda la x sola igual a 10 entre 5, que es igual a 2, ¿verdad? Entonces cuando x es 2, y es 0. Y cuando, ¿verdad? Y cuando perdón, cuando x es 2, y es 0, y cuando x es 0, y es negativo 10. Esos dos pares ordenados, 0, negativo 10 y 2, 0. Y aquí está, ¿verdad? Cuando x es 0, perdón, acá está el eje, miren, aquí está el eje. Cuando x es 0, no me muevo nada horizontalmente porque x es 0, y me voy para abajo 10 porque y es negativo 10, y ahí cae el punto, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad? El otro cuando x es 2,
¿verdad? Y es 0, aquí está el otro punto. Entonces, transamos, ¿verdad? Tiramos la recta y ya está definida, ¿verdad? Y aquí está este punto más cuando x es 1, ¿verdad? Solo para verificar 1, no es necesario, pero para cuestión de ejercicio, cuando x es 1, 5 por 1, 5, menos 10 es negativo 5. Entonces, cuando x es 1, ¿verdad? Cuando x es 1, miren, ¿verdad? Aquí es el origen donde se intersecan las rectas, ¿verdad? Cuando x es 1, y es negativo 5. Ese punto cae sobre la recta, entonces estamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces ya con esos, ¿verdad? Con esos ejercicios que ahí vamos a parar por este video, porque ya en la siguiente parte, para no hacer tan largo el video, ya en la siguiente parte pues vamos a ver lo que corresponde nuevamente a las, ¿verdad? Las funciones cuadráticas que en el video, ¿verdad? En el video anterior ya hicimos algunas. Como esta última parte es como repaso de la unidad, por eso se están repitiendo los temas, ¿verdad? Entonces es un placer estar con ustedes, ¿verdad? No olviden suscribirse, es el mejor premio para el esfuerzo, ¿verdad? No olviden suscribirse, comenten, pregunten, ¿verdad? Denle like, ¿verdad? Compartan y activen la campanita. Muchísimas gracias. Con vuestro permiso.